¡Woohoo! Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de La Faena Editorial. En el 2023. En el 2023 lo logramos. Yo estoy muy contenta por muchas razones. Primero, porque logramos brincar al 2023. Segundo, porque tengo a Janet aquí a mi lado arrancando este primer episodio de La Faena Editorial. Y tercero, pero no menos importante, esto está ocurriendo en vivo. Viste, yo siempre te lo dije que tú eras Tita Influencer y no me hiciste caso. Y ahora mira, me tomó mucho tiempo. Lo logramos, por ello, lo logramos. Lo que pasa es que a mí me gusta tener compañía. Cuando yo tengo compañía, yo puedo lidiar con cámaras. Si yo no tengo compañía, me siento ridícula hablándole a una cámara, a un celular. Uh-huh. Así que yo creo que voy a invitar a Raimundo y Juan Mundo para que vengan a hablar conmigo cada vez que hay un tema nuevo. Y el tema de hoy, hablando de temas, va a ser el dominio público. ¿Por qué va a ser el dominio público, Janet? Dinos por qué. Porque a partir del 1 de enero del 2023 hay ciertas obras que ya el copyright se les expiró, así que todo el mundo puede hacer lo que quiera con ellos. Pueden hacer t-shirts, pueden hacer tazas, pueden hacer tote bags. Pueden hacer sus propios libros. Pueden hacer, lo más importante, que es lo que venimos a hablar por aquí. Correcto. Pueden hacer libros sin tener que pagar regalías. Y a mí se me ocurre que la mejor forma de empezar esta cháchara de hoy es hablando sobre qué es dominio público. Dominio público, para los que no tienen, para esas personas que están un poquito confundidos sobre lo que es el dominio público, es cuando una obra, luego de cierto periodo de tiempo, entra a, valga la redundancia, al dominio público porque expiró ese periodo donde una vez muere el autor o la autora, sus herederos o herederas se apropian, ¿verdad?, de esa obra y ya pueden, nosotros los demás seres humanos podemos meter la cuchara en esa obra y hacerla un libro o lo que sea, lo que se nos ocurra. En Estados Unidos, por ejemplo, el periodo para que una obra pase a dominio público son 70 años luego de que un autor o una autora muere. Esto quiere decir, o bueno, ya ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa durante esos 70 años? ¿Quién rayos, verdad, se queda con este dominio, con estos derechos sobre la obra? Janet, ¿tienes una idea de a dónde van a parar estos derechos una vez el autor o la autora muere? Bueno, ¿verdad? Se supone que por herencia, como le dicen por ahí, los herederos, para la redundancia, tienen el control del copyright, pero ya una vez pasan los 70 años, no sé si ellos renuevan, corrígeme si estoy mal, porque esa parte la desconozco. No, ellos no renuevan, precisamente cuando pasa ese periodo de tiempo, ya los herederos pierden poder sobre la obra. Interesante. Sí, entra al dominio público, o sea, cualquier persona puede guisar de esa obra. Y este tema a mí siempre me ha fascinado, sobre todo porque piensen en una autora o en un autor súper famoso. Yo no quiero mencionar alguno que esté vivo, vamos a mencionar alguno que esté muerto. Por ejemplo, Virginia Woolf, ¿verdad? Se murió ya. Y cuando esto ocurrió, sus derechos fueron a pasar no a sus hijos, porque ya no tuvo hijos, sino a sus herederos más inmediatos, que ahora mismo no me pregunten quiénes son, porque no hice esa asignación, porque me acabo de acordar de Virginia Woolf. Pero cuando ella murió, ya sé, fue su esposo. Claro, su esposo. Sí. Su esposo fue el que heredó toda la obra de Virginia Woolf, y no solamente la hereda, ustedes pensarán, pues, qué sé yo, heredó los libros. Heredó todas las regalías que recibían esos libros publicados, y también heredó el poder de comercializar, de hacer más negocios con esa obra. Y eso está bien chévere, porque ahí pues tú heredas ese ingreso pasivo o esas posibilidades de poder hacer negocios. Y pensaremos nosotros que, bueno, si estas personas heredaron ese poder, pues van a explotar la obra. Pero han habido ocasiones en que los herederos no quieren que la obra de su mamá o de su papá siga en circulación. Y ahí es donde pueden decidir retirar toda esa obra, y ahí sí que se muere el artista.
el autor, quien sea, ¿verdad? Esta persona que haya dejado esa herencia. Y es cuando se entran en una serie de disputas. También puede ocurrir si la herencia, si todavía hay problemas de herencia, no se puede hacer cosas no se puede tramitar ningún negocio con esa obra. Así que bueno, a mí siempre me han interesado esos temas. Y el primer dato curioso, precisamente que yo tenía era el de eso, el de los herederos. El de que los herederos, las obras entran a dominio público, pero no se entierran con los autores ni con las autoras, sino que pasan a los herederos. Y los herederos van a guisar por un tiempito hasta que este periodo de tiempo pues caduque, y ahí entonces nosotros como ciudadanos del mundo podemos intervenir. ¿Tú escuchaste, Janet, del caso de Disney? Que Mickey Mouse, por ejemplo, cuando Mickey Mouse entró. Recientemente leí que entró como con un tipo de dominio público, sin embargo la nota decía como que no te vuelvas loquito, aunque esté en dominio público, pero no entendí muy bien por qué. Pues esto es bien gracioso porque la línea es bien fina. Valga decir, yo no soy experta en dominio público. Yo lo que vengo aquí a traer son curiosidades, las curiosidades que sí me sé. No vaya, ¿verdad? No quiero decir algo y ustedes corran a reproducir Mickey Mouse por ahí como loco, pero sí, Mickey Mouse lleva ya muchísimo tiempo y su creador ya murió hace mucho tiempo, así que finalmente su obra ya pasó a dominio público, aunque no lo sintamos porque Mickey ha estado en Chinatown desde hace tiempo. En Chinatown, incluso más cerquita de uno, lo ves por ahí por la calle, y uno a veces se pregunta, ¿no lo demandarán o algo? Porque pues se supone que no, que uno no haga nada, que ves, sigo yo, me están adelantando las curiosidades, estamos adelantando las curiosidades, pero es que aquí tenía la notita de que la verdad no se supone que uno esté haciendo este tipo de negocios con obras que todavía no han entrado en dominio público. O sea, uno no puede ir por ahí y reproducir Avatar en una piñata, porque no es una obra que está en dominio público. Está difícil de replicar también, así que... Pero la verdad es que se replica mucho, porque dime tú, si yo tengo un negocio de bizcocho... Y eso es lo que está de moda. Y eso es lo que está de moda, y tú me llamas y me dices, Mariana, yo quiero un bizcocho de Avatar, yo te lo voy a hacer, porque la policía, ¿verdad? No estoy diciendo que esto esté bien, quiero aclararlo. Pero es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil controlar estos pequeños negocios cuando son tan locales y tan de tú a tú. Por ejemplo, está la repostera, hace el bizcochito, lo vende a una familia al lado de su casa y se lo comieron. Y ya, se acabó. No hay destruyeron la evidencia. A menos que lo publiques en las redes sociales, pero destruyeron la evidencia. Se destruyó la evidencia. Pues el segundo caso curioso, precisamente, que yo tenía, estaba atado a lo que es hacer negocios, pero es un chiste, ¿verdad? Este dato, esta curiosidad lo atea a un chiste, y es que si ustedes tienen pensado hacer un negocito de una obra mexicana, pues lo mejor es que esa idea se la pasen a los nietos de los nietos de los nietos de los nietos, porque México es uno de los países con más años ¿cómo digo esto bien? México, para que una obra entre a dominio público, debe pasar 100 años. Wow. Y no de soledad. Y no de soledad. 100 años, y es uno de los países, se conoce como uno de los países que más se tarda en que esto ocurra. Así que, pues ya saben. Es algo bien importante siempre que uno quiera hacer negocios con una obra que ya esté en dominio público, o que creamos que está en dominio público, averigüemos muy bien dónde se publicó originalmente. Uh-huh. De todas formas, y esto es un super paréntesis, yo tuve la oportunidad de trabajar una vez con un proyecto donde mi tarea era precisamente buscar el origen de la publicación de X o Y obra, porque esta editorial quería publicar
quería publicar ciertos fragmentos de algunas obras de algunas autoras. Y yo tenía que buscar si esta obra estaba en dominio público, dónde se había publicado originalmente. Y ahí me di cuenta de todo el mundo que se encierra detrás de lo que es el dominio público y los derechos de autor, porque a mí me entraban muchísimas preguntas. ¿Dónde se publicó originalmente? ¿En qué idioma fue que se publicó originalmente? Y después me preguntaba, y si está, y esto es una pregunta muy, muy buena para ti, para ver qué crees, Janet. Si una obra, esto hay que buscar las leyes también, si una obra se publicó, yo la publiqué como editorial, pero no es el original, porque el original es lo que tú me entregaste, es el manuscrito. ¿Cuál es la versión que entra a dominio público? ¿La que tú escribiste como manuscrito original o la que publicó la editorial 5 años después de que tú crearas el original? Bueno, estamos hablando de manuscrito, no de libro. Pensaría que tiene que ir en esa... Porque un manuscrito va a sufrir muchos cambios alrededor del proceso editorial. No sé si decirte, o sea, si no se publicó antes de la editorial, pues fue un manuscrito. Tú tienes un derecho moral, sí, pero en cuanto a comercialización, pues puede que la editorial que te compró los derechos, porque es la versión final, pero depende, si no sufrió ningún tipo de cambio, el autor sigue teniendo el derecho moral, pero entonces si le escribió... El mismo trabalenguas me lo tengo yo en la cabeza. Sí, es un poquito como que... Yo quisiera... ¿Cómo el huevo o la gallina? Sí, el huevo o la gallina. Yo me imagino que todo esto nos lo puede aclarar un abogado, quizás especialista, de hecho, en derechos de autor, porque es una línea muy fina entre, pero ¿cuál es la obra que está en dominio público? Lo que escribió el autor originalmente, o lo que publicó la editorial luego, ¿verdad? Una nueva edición, una primera edición, una segunda edición, pero como tú dices, el manuscrito evoluciona tanto que uno ¿verdad? Yo por lo menos tuve muchas de esas preguntas y también muchas aventuras buscando quién tenía la herencia, ¿verdad? ¿Quién tenía esa herencia? ¿A dónde fue a parar? ¿Dónde yo tengo que tocar las puertas? Así que es sumamente importante que cualquier persona, ahora que estamos empezando el año y estamos bien emocionados buscando el listado, que pueden buscar en Google así mismo, obras que entraron en dominio público en este 2023, es bien importante que busquemos mucha información sobre esa obra, y lo mejor es que antes de publicar busquemos a un abogado especialista en derechos de autor. Muy importante. Y curiosamente siempre pensamos en nosotros, porque nosotras sobre todo que trabajamos en la industria del libro, pero es bien interesante cómo también goza sobre todo la industria del cine. Así que yo me imagino que cuando llega el 1 de diciembre está todo el mundo ahí celebrando con champancita, pero es súper pendiente al listado. Por verlo, chao. Porque imagínate, Agatha Christie, hay otro libro que salió, otra obra que está, no sé si este año tengo que buscar, pero... Creo que Sherlock Holmes, que entra, hay una de las obras de Sherlock Holmes, si mal no me equivoco, que leí que entró. Yo creo. Eso es como que Hollywood. Que ellos han publicado tanto, que son tantos títulos. Sí. Pero sí, la industria del cine, sobre todo, se emociona mucho. Que al final del día la industria del cine y la industria del libro están atadas, ¿verdad? Porque cuando uno firma un contrato con un autor, uno puede también firmar los derechos de cinematografía y así puede también comercializar con el cine. Así que estamos todos juntos celebrando el 1 de enero. Nosotras por lo menos no vamos a publicar ninguna obra de dominio público, pero no es una mala idea para el futuro. Quizás esta es otra curiosidad que puedo traer que no la había traído antes, y es que ¿por qué tú crees, Janet, que es atractivo para nosotros como editorial publicar una obra que salió en dominio público? Porque es algo que es literatura universal, es atractivo, y puedes ponerle tu propio spin. Por lo menos yo
que soy una freak de Penguin. Penguin tiene diferentes versiones del mismo libro y cada cierto tiempo pues tenemos el cloth bound y tenemos los diseños bien chéveres. Hay una que recientemente que tengo un par de libros en mi carrito porque me encantó. La tengo es dominio público, lo tengo en el iPad, pero se ve tan bonito en la versión nueva. Es como que tienes muchas oportunidades de poder volver a tirar, sí. Dándole tu spin o maybe, no sé, hacer una antología, una colección. O sea, puedes, ¿cómo es? The world is your oyster. Puedes hacer ahí... Sí. Y no tienes que estar preocupándote ni por regalías, ni porque cometiste ninguna infracción, ni nada por el estilo. Sí, sobre todo el tema de las regalías. Es la mejor oportunidad para que nosotros como empresa no tengamos que preocuparnos por partir ese pedazo de pizza en otro pedazo, que es muy importante, que es el pedacito del autor o de la autora. Y precisamente por eso muchas de estas industrias se emocionan, pero sobre todo porque uno le puede dar, como dice Janet, ese diseñito único o especial a la obra. Se pueden crear obras con ilustraciones y la original no la tenía. Frankenstein, por ejemplo, cuántas versiones hay, y muchas de estas salieron luego, definitivamente luego de que entrara la obra en dominio público. Así que bueno, vamos a ver qué otra curiosidad tenía yo por aquí. Bueno, yo no estoy inventándome que nosotros nos adelantamos a las curiosidades. Yo tenía aquí puesto, hablemos sobre los makeovers que podemos hacer con el tema del dominio público. Pues en general el dominio público es el mejor momento para comercializar con obras que tengamos la oportunidad de me encanta la palabra, ya lo sabe, de explotarlas por ahí. Sí. Es un tema infinito que se puede desarrollar más, pero sobre todo con especialistas. Uno de mis miedos siempre ha sido hablar de temas de derechos, de hecho, de derechos de autor, porque tú sabes que nosotros hemos aquí en Las Marías y sobre todo en La Faena, tuvimos la oportunidad de invitar a una abogada, a Yomara Román de Legal Project, para hablar especialmente sobre derechos de autor. Y uno de los retos que siempre enfrentamos es derechos morales, derechos patrimoniales, cuáles son los que cedemos, cómo se cede, debo hacerlo antes, debo hacerlo después. Si es work for hire, pero o si sí o si no, hay muchas vertientes dentro de ese arbolito. Demasiadas vertientes. Y siempre en estos temas legales, si no eres un experto o una experta, necesitas asesoría legal. Al final del día, por eso yo en lo personal, ¿verdad? Siempre me da un poquito de miedo hablar mucho sobre lo que es el dominio público o los derechos de autor, porque no quiero, ¿verdad?, que me tomen a veces muy literal. Siempre digo, busquen información. Yo te voy a decir el chisme, pero tú necesitas buscar información para tomar al final, ¿verdad?, al final del día tomar una decisión. Sobre todo lo hago cuando me preguntan la famosa, ¿qué tú crees? ¿Debo inscribir mi obra en el Departamento del Estado antes o después de publicarla? Y yo pues digo, pues hazlo después, porque así puedes, sobre todo esto a los autores que quieren autopublicar sus obras, hazlo después, porque así te aseguras de publicar una obra final, o sea, el manuscrito final. Pero cuando estamos hablando de que vas a publicar con una editorial, el juego es distinto, porque tú no vas a ser el encargado o la encargada de verdad de registrar esa última edición que vas a trabajar con la editorial. Ahí por lo menos tienes la oportunidad de hablar con la editorial para ver cómo se van a tramitar estos asuntos de la inscripción de la obra. Algo también que la gente suele confundir mucho es el ISBN con los derechos de autor. El ISBN, ¿verdad?, es un, como lo hemos dicho varias veces, es un registro que todo libro debe tener para poder venderse. Si tu libro no tiene un ISBN, no puedes publicarlo allá afuera.
Ujú. Janet, cuéntame, ¿tienes alguna otra curiosidad de los derechos de autor? Sobre los derechos de autor. A mí me gusta mucho esta parte que mencionabas ahora de que cuando autopublicas es una cosa, pero con una editorial es otra. Regresando también a la pregunta que me hiciste, cuando es una editorial, el autor conserva su derecho patrimonial sobre él, pero entonces, ¿qué piensas tú finalmente? ¿La que entra en dominio público sería la de la editorial? Pues yo creo que será la de la editorial, porque esta es mi teoría, yo no sé, ¿verdad?, quién guarda un registro de lo que es el manuscrito original. Uh-huh. Así que yo creo que el manuscrito no se podría considerar, obviamente, una obra publicada. Exacto, porque su formato es algo que se escribió pero no se publicó. Entonces mi teoría es que en realidad lo que se empieza a contabilizar es la obra publicada del autor. Independientemente sea una editorial o el propio autor, es que se publique, que se transforme a un libro. Sí. Ya sea una editorial o una publicación independiente. Correcto. Porque si una vez esa obra ya se publicó bajo un ISBN, se registró esa publicación en el mundo, ya ahí se empieza a contabilizar y tras la muerte del autor debe pasar un periodo de tiempo para que la obra entonces entre al dominio público. Y regresando entonces a otro comentario que hiciste que me lo encontré no lo había considerado, que un heredero, una albacea, la albacea en realidad es la persona encargada, no es necesariamente un heredero, uh-huh, sino es un administrador. Uh-huh. Una persona, yo por ejemplo antes de morir te digo, Janet, yo te voy a dejar por escrito, yo te voy a dejar como albacea para que manejes los asuntos de mi herencia o de mi legado. Tú vas a tramitar y vas a encargarte de repartir las regalías, por ejemplo, entre mis herederos. Uh-huh. Pues entonces, en el ejemplo que mencionaste, si algún heredero o quien sea retira la obra, pero pasan los 75, 70 años, los años que sean, y supongamos que en algún lugar del mundo existe este fan que sabe que esta obra, aunque ya no esté en circulación, existió y va a entrar en dominio público. ¿Aplica lo mismo aunque esté retirada de circulación? Sí, porque que un heredero, digo, yo entiendo, ¿verdad? Y que me corrija algún experto, pero sí, porque la obra, esté o no en circulación, es una obra que se publicó. Claro. Simplemente los herederos o las herederas quizás optaron por no continuar comercializando la obra durante ese tiempo donde la obra está bajo su poder, pero ya una vez caduca y hay algún fan que se acordó o que de repente se tropezó con una obra original que tenía por ahí y dijo, ay, vamos a ver quién publicó esto, ay, mira, está en dominio público, pues entonces esa persona puede reproducir la obra nuevamente. Entonces, ahora recuerdo que en Nueva York había una librería, existe todavía, pero lo que no está es la imprenta, la impresora. McNally Jackson hace como 5 años tenía una impresora, una máquina que imprimía a demanda. Esa es la que cuesta un montón, sí. Que siempre me decías y yo decía, yo quiero esa máquina para las Marías. Sí, es una máquina que yo quería, pero bueno, es demasiado cara. Y ya de hecho la librería no la tiene, pero cuando la tenía tú podías ir e imprimir y hacer libros ahí de obras que estuviesen en dominio público. Tú, por ejemplo, guardabas en un PDF alguna versión que hubiera una versión por de Virginia Woolf, de algún libro, de alguna obra de Virginia Woolf, y tú ponías el PDF en la maquinita y lo lograbas. Pregunta, ¿solamente obras en dominio público? O por ejemplo, yo voy con mi libro y yo lo quiero transformar en una versión impresa, ¿también se podía con esa máquina? Sí, siempre y cuando sea tuyo puedes ir ahí con el PDF y también lo puedes imprimir. Interesante. Y siempre cuando tengo un ISBN, aunque lo imprima ahí sea una sola copia, es un libro publicado
y le aplicaría entonces las mismas reglas de dominio público. Exacto. Qué interesante. Sí, es bien interesante. Todo lo que esté relacionado a dominio público a mí me fascina. Y precisamente por eso quise traerlo a esta cháchara de hoy, a esta primera cháchara de hoy. Y nada, yo por lo menos ya sobre dominio público quiero invitarlos a todas y a todas a que busquen mucha información antes de meter mano a asuntos que tengan que ver que tengan que ver con derechos de autor Y con publicación. y con publicación. Siempre busquen asesoría legal. Porque no quiero, por si acaso no vengan por ahí diciendo, que Mariana dijo que yo podía publicar esto, que lo pusieran un PDF y que lo pusieran. No, yo no dije nada de eso. Contexto, por favor, contexto. No, yo aquí estoy diciendo que busquen información. Que el 1 de enero de todos los años, la industria del cine y la industria del libro goza un montón. Y nosotras, ahora que hicimos el switch, Y ahora- podemos celebrar, no tenemos la champaña ni nada, pero tenemos cafecito. Sí, cuando salga por ahí una obra que sí nos interese, quién sabe, podemos entonces hacer alguna publicación de una obra que esté en dominio público. Huele a proyecto. Sí. Me gusta. Y nada, eso sería todo por hoy. Voy a cortarlos aquí porque ya hay que empezar el año y hay que empezarlo con muchos planes y nosotros tenemos mucho trabajo por ahí. Así que esto es todo por hoy. Janet, muchísimas gracias por sentarte aquí conmigo en esta primera cháchara. Gracias por la invitación. Y voy a cerrar invitándoles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, a que nos busquen en nuestra página web www.lasmariaseditorial.com. En nuestra web, en nuestras redes sociales nos encuentran como Las Marías Editorial. Y también a que no se olviden de seguirnos también en La Faena Editorial. También pueden encontrar lafaenaeditorial.com ahora. Pueden entrar ahí y ver nuestros episodios actualizados. Sí, estamos muy contentas. Extremadamente. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.